Hola a todos, en este video voy a explicar conocer el sistema de numeración, ¿sí? Bien, recordamos que el sistema de numeración, como está en uno de los videos, tiene, el sistema de numeración decimal, o sea el que utilizamos nosotros, tiene diferentes características. Bien, ahora la vamos a aplicar según los grados. En primer grado, ¿sí? ¿Qué van a conocer los chicos del sistema de numeración? Lo primero que van a conocer son los signos, ¿sí? Y los signos son representaciones culturales, ¿sí? De colecciones, o sea, los números, ¿sí? Son signos y son una representación cultural porque están creadas por una cultura. Bien, con estos signos, el niño en primer grado comienza a formar diferentes números del 0 al 9 y de ahí 10, 11, 12. Otra cosa que conoce, además de los signos, son el sistema posicional o valor posicional. ¿Qué significa esto? Significa que no es lo mismo tener 19 pesos que tener 91 pesos. El niño, cuando trabajan en dinero, lo reconoce en el momento. No es lo mismo tener 9 unos que 9 dieces, ¿sí? No es que le van a explicar en primer grado, esto es el valor posicional, chicos. Según el lugar que ocupa el número es el valor que tiene. No, lo ven en el trabajo que hacen o en la actividad o en la situación didáctica. Otra cosa, unos y dieces, ¿sí? Recuerden que en primer grado lo primero que van a trabajar es la representación del número. ¿Qué significa esto? Ustedes van a hacer una varillita que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, esta varillita representa al número 10. ¿Por qué? Porque tiene 10 cuadraditos. Esta representa el número 1. ¿Por qué? Porque tiene 1. Esta al 2. ¿Por qué? Porque tiene 2. Cuando ustedes logren trabajar la representación del número, lo que les va a dar es la tabla de suma. ¿Qué es la tabla de suma? Significa que todos los números van a dar por resultado 10. ¿Cómo van a trabajar esto? 1 más 9, 10. 2 más 8, 10. 3 más 7, 10. 4 más 6, 10. 5 más 5, 10. ¿Sí? Esto es otra de las características de nuestro sistema de numeración, ¿sí? ¿Qué significa? Que esto en el niño, ¿sí? Se va a hacer un conocimiento memorístico a la larga. Y esto también, la representación de una colección de cantidades a través de un signo. Bien, esto es para el primer grado. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Esto nos va a ayudar para que el día de mañana el niño pueda sumar, sumar números más grandes, por ejemplo, 10 más 90, 20 más 80, 300 más 700, y esto desarrolla, porque el niño ya lo tiene, el aprendizaje lógico-matemático en este ejercicio, ¿sí? El cual le va a permitir calcular mentalmente, que es muy diferente a operar, ¿sí? Calculamos mentalmente, operamos a través de la sustracción, la adición, la multiplicación y la división, ¿sí? Bien, vamos incluye el cero. Otra de las cosas que aprende el niño en primer grado en el sistema de numeración es el valor del cero, ¿sí? Y ustedes me van a decir, no vale nada el cero. En realidad, el cero ocupa una posición, ¿bien? Y esa posición que ocupa le va a dar un valor, ¿bien? Si ustedes me dicen acá, no, no vale nada. Acá sí, ¿sí? Para nosotros el cero tiene un valor. ¿Cuál es el valor? Según la posición que ocupe. Ya que recuerden que nuestro sistema de numeración es en base 10, o sea, va de 10 en 10.
del 0 al 9, del 10 al 20, del 20 al 30 y así, sucesivamente. Bien, vamos a segundo grado. Vamos a ver en segundo grado cómo vamos a, o mejor dicho, qué características del sistema de numeración decimal vamos a enseñar en segundo grado, o vamos a dejar que los niños construyan, ¿sí? Porque en realidad nosotros no vamos a dar las definiciones ni los conceptos de qué le están enseñando. Van a hacer que el niño construya un aprendizaje, ¿sí?, de las características del sistema de numeración. Y en segundo grado vamos a trabajar. En segundo grado podemos trabajar también valor posicional, ¿sí?, que es, otra vez les doy este ejemplo, ¿sí? No es lo mismo el lugar que ocupa el 1 acá que el 1 acá. Otra de las terminologías, a igual número de cifras, el número de la izquierda nos va a decir qué número es mayor, por ejemplo, ¿sí? En este caso empieza con 1 y en este caso empieza con 7. Los niños saben que el número de la izquierda es el que marca si es mayor o menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el lugar de los cienes, este es el lugar de los dieces. Bien. Descomposición y composición en segundo grado. Y composición. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Si yo tengo el 75, ¿bien? Vamos a poner 175. Puedo descomponerlo 100 más 70 más 5. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de numeración es aditivo. También lo puedo descomponer 170 más 5. ¿Sí? Puedo descomponerlo 100 más 75. Sería otra posibilidad. Y de la misma manera que descompongo, lo compongo. ¿Sí? Puedo hacerlo también en forma multiplicativa. 175, ¿sí? Voy a decir 100 más 7 por 10 más 5 por 1. Bueno, en este caso me dio por 1 y este también tendría que ser por 1. ¿Sí? O sea, una vez 100, 7 veces 10 son 7 dieces, ¿sí? 5 por 1, un 5, ¿sí? O 5 unos. Bien. Entonces, esto es lo que podemos enseñar en segundo grado del sistema de numeración decimal. Siempre recordando que otra de las características es que es aditivo y es multiplicativo. ¿Cómo lo vamos a ir enseñando esto? Y lo vamos a ir aplicando en situaciones didácticas donde el niño pueda accionar sobre un número descomponiéndolo y componiéndolo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a aplicar? En actividades, ¿sí?, que tengan diferentes números con igual cantidad de cifras donde él pueda comparar, ¿sí? Igual que en el valor posicional, donde él pueda comparar números, ¿sí? No dije cantidades porque está mal. Bien, segundo ciclo. En el segundo ciclo, ¿qué podemos afirmar en el sistema de numeración? Lo que se trabaja ya en el segundo ciclo es el cálculo mental, ¿sí? ¿Por qué no se trabaja el cálculo mental en primero o segundo grado? A ver, no es que no se trabaje, sí se puede trabajar, pero recordando la teoría psicogenética de Piaget, se entiende que el niño trabaja mejor lo concreto hasta los 8 o 9 años, ¿sí? Pero se puede trabajar, ¿sí?
Ya empezamos a trabajar el cálculo mental en el segundo ciclo. Por lo tanto, el sistema de numeración lo vamos a trabajar más ligado a lo posicional y a los cálculos, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a decir a un niño 9.999 más 10.001, ¿cuánto es? ¿Sí? A ver, si este 1 lo saco, ¿sí? Lo convierto en 0 y lo sumo acá, voy a tener 10.000 más 10.000. ¿Bien? 20.000. El niño lo que hizo fue sumar primero este a los unos y después sacar el resultado, ¿sí? Otra de las cosas que trabajamos con los chicos es, como les decía yo, en el cuadrito de suma, en el segundo ciclo, ¿sí? Ya trabajamos con las sumas que él ya tiene incorporada. Trabajamos con el 1 más el 9, pero no 1 más 9, 1.000 más 9.000, ¿sí? 1.000.000 más 9 millones. O sea, con números que él pueda calcular mentalmente y que agarre, que tome ese cálculo mental, ¿sí? Con rapidez. ¿Para qué le va a facilitar esto? Esto le va a facilitar también en la descomposición y composición, en la suma y la resta. Por ejemplo, si yo digo, 257 menos 231, ¿sí? Bien, en ese caso, ¿qué va a pasar? El niño va a descomponer este número y va a decir, el 200, 100 más 100. Tengo que sacarle 200, voy a tachar estos dos. Los unos, que sería el 50, le tengo que sacar 30. Voy a descomponer 20 y 30 y le voy a sacar 30. Al 7 lo voy a descomponer en 6 más 1 y le voy a sacar 1. ¿Cuál es mi resultado? 26. Ese cálculo lo pueden hacer mental los chicos, ¿sí? Bueno, espero que no les hayan quedado dudas. Cualquier cosita comenten. Gracias y regálenme un me gusta.